Que una clase, este va a ser un repaso para la lección escrita que la vamos a realizar durante las clases que tendrán en esta semana. Observando la gráfica, indica cuál es el dominio y el rango de definición de estas funciones. Ya habíamos hablado anteriormente que el dominio se establece en el eje de las X. Por lo tanto, para establecer el dominio, tenemos que ubicarnos en el eje de las X. Y observamos que la función viene en el eje de las X desde el infinito y se va a cortar en menos 2. Luego empieza en menos 2 y continúa hasta el infinito. Por lo tanto, el dominio de esta gráfica, vamos a escribirlo, va a ser igual desde menos infinito hasta menos 2. Observamos, viene desde el infinito y se corta en el menos 2. ¿Por qué se corta? Porque observen que hay una asíntota, una línea vertical que se llama asíntota, que no permite que tope a eso. Luego, el dominio se une, empieza en menos 2. Repito, ponemos un paréntesis porque el menos 2 no está topando el dominio, continúa hasta el más infinito. Pero también nos vamos a dar cuenta que se puede escribir de otra manera el dominio. El dominio también se lo puede dejar expresado de la siguiente manera. Podemos poner que son todos los números reales, ¿sí? Son todos los números reales menos el menos 2. Menos el menos 2. Ustedes pueden plantearlo de la siguiente manera, de cualquiera de las dos maneras, perdón. Pueden plantearlo que el dominio puede ir desde menos infinito hasta menos 2 o desde menos 2 hasta más infinito. Y también se puede escribir que el dominio va a ir o van a ser todos los reales menos el menos 2 porque no topa el 2. Para el rango o el recorrido o imagen, también se puede escribir de esa manera, de dos maneras. Empezando de la cantidad menor, desde menos infinito hasta, vean, observen, hasta el 1 en el eje de las Y, viene desde acá abajo, porque no se cierra la función. Esto significa que la función continúa, por lo tanto viene desde menos infinito hasta 1 en el eje de la Y. Desde menos infinito hasta el 1 y luego va a continuar desde 1 mismo, porque aquí hay otra función, hasta más infinito. Unión desde el 1 hasta más infinito. Al igual que el dominio, el recorrido también puede ser escrito de otra manera, como ya habíamos indicado en la parte de arriba, que son todos los números reales menos, ¿cuál? El 1, correcto. Menos el 1. Esto ya lo habíamos trabajado en clase, pero hay algunos alumnos que todavía no tienen claro esto. Por eso es que estoy repitiendo, estoy aclarando, estoy reforzando para que ustedes puedan hacer una excelente lección escrita. Tenemos acá otra gráfica que también se la maneja de la misma manera. No la voy a escribir, solamente la voy a repasar, pero vemos la gráfica en el eje de la X. No se corta, o sea, no hay un punto, significa que viene desde menos infinito hasta el 3.
el dominio será desde menos infinito hasta el 3, y el rango, hay algunos que ponen de menos infinito, no, mire que la función empieza en este punto, por lo tanto este es el de la y, en 0 hasta el 3. Hay algunos que ponen hasta 2.5, no, es mejor poner hasta el 3. Ya sabemos que no topa el 3. Podrán ser valores menores a aquel, pero no al 3. Esta gráfica también ya la hicimos en clase y algunos jóvenes no han podido realizar porque no han tenido claro cómo hacer la lectura en forma gráfica. Entonces, esto es un recordatorio y además un refuerzo. Recuerde, dominio en X, solo en X, desde menos infinito hasta 1, y el recorrido rango en Y, desde 0, porque aquí empieza la función, vean. Pero si yo empiezo aquí es X, pero si es con respecto a Y vertical, desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta el 3. Este será uno de los temas de la lección escrita, por lo tanto, espero que ustedes pongan mucha atención. Para el segundo tema tenemos un problema que nos dice que una hoja de papel cuya base es de 18,84 centímetros y altura 30 centímetros. Al recortarla por una línea paralela a la base, como vemos en la figura, a diferentes alturas, y enrollamos el papel, podemos formar cilindros de radio 3 centímetros y altura X. Aquí observamos la hoja de papel que tiene 30 centímetros de altura y tiene una base de 18,84. Yo quiero formar con esta hoja de papel cilindros que tengan radio 3 centímetros y que tengan un radio, una altura X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero vamos a determinar cuál es el volumen del cilindro. Aquí debemos recordar que el volumen de un cilindro, según lo que hemos aprendido en años anteriores, va a ser igual a pi, un valor de pi, que ya sabemos que es 3.14, por radio al cuadrado y por altura. Vale destacar que esto representa una función. Esta fórmula que ustedes la aprendieron representa una función. Aquí vamos a ver que al reemplazar con los datos que me han dado en el problema, ya sabemos que pi es un valor que tiene un valor aproximado de 3.14 por el radio, que dice aquí que el radio vale 3, lo ponemos en un paréntesis para no confundirnos con el valor de pi. Me dice que el radio está al cuadrado y la altura, que no se sabe cuánto, ponemos X, porque no sabemos específicamente qué valor le vamos a dar a esta variable. Aquí hemos formado una función. Si nosotros la interpretamos como función, podríamos tener f de y igual, o f de x, perdón, 3.14, que es el valor de pi, por 3, que es el radio al cuadrado, y por la altura, que es x. Aquí observamos que existe la variable x y también que está la función o y en función de x. Esto es una función. Lo que tenemos que hacer es simplemente asignar valores a x, ¿verdad? ¿Qué valores le vamos a dar? Todos los valores que están incluidos desde el 1 hasta, o desde, sí, claro, desde el 1 hasta el 30. No desde el 0, porque en el 0 no representa ninguna altura. Con ello podemos contestar entonces que el dominio de esta función, ya habíamos dicho que esta fórmula representa una función, va a ir desde 0
porque es donde empieza, hasta ¿cuánto? ¿Hasta dónde termina? Todo esto se puede recortar. ¿Hasta dónde? Hasta 30, porque la hoja no tiene una medida mayor a 30. Por lo tanto, el dominio de esta gráfica va a ser desde 0 a 30. Y aquí, para determinar el recorrido, ustedes tienen que darle diferentes variables, diferentes valores a la variable X. ¿Qué valores? 1, 2, siempre y cuando lleguemos hasta un límite de 30. Y naturalmente que todos esos valores que van a representar el volumen, de acuerdo a la altura, repito, que puede ser de 1 centímetro, puede ser de 2, puede ser de 3, va a ser el rango o el recorrido de esta función. Para el tercer tema, vamos a representar gráficamente la función f de x igual menos 2x al cuadrado más 4x. Esta es la función que vamos a utilizar para representarla gráficamente. Entonces, ¿qué hacemos primero? Evaluamos la función para realizar la gráfica. Ya sabemos que tenemos que asignar unos valores. ¿Qué valores? Cualquier valor, sea entero, sea fraccionario, positivo o negativo. En este caso, se ha trabajado con valores enteros. Y ojo, aquí hago aquí recalco sobre algunos jóvenes que están haciendo mala gráfica, porque en la gráfica que hacen en clase, hay algunos aquí que dejan 2 espacios en el eje de la X, y en el eje de la Y dejan 1, 1, 1, o también dejan 2, y a continuación dejan acá y ponen el 4, aquí ponen el 5, no. Tiene que ser en forma proporcional, 2, 4, cada 2 cuadraditos, o 1, 2, etc. Pero no dejar 2 cuadrados para un espacio y un cuadrado para un espacio en Y, no. Tiene que ser en forma proporcional. 2 espacios para X, también 2 espacios para Y en cada valor que se represente de cada uno de los ejes. Bueno, ese es un detalle que tenía que decirlo, o sea, ya lo he dicho en clase y lo recalco ahora, ojo con esto. Entonces evaluamos la función para diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando vale 1x, la y vale 2, claro, yo lo estoy haciendo aquí en forma gráfica, pero usted tendrá que hacer una tabla de valores. Cuando vale 0, 0, cuando x vale 2, y vale 0, cuando x vale menos 1, y vale menos 5, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces con esta gráfica? Vamos a determinar primero el vértice. Esta gráfica representa una parábola que está abierta hacia abajo, cóncava hacia abajo, y vamos a determinar el vértice, que es el punto donde la curva toma la parábola. ¿Cómo se calcula el vértice? Ya también habíamos visto en clases anteriores, x va a ser igual a menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale menos b? Menos b vale 4. 4 vale b. ¿Cuánto vale a? A vale 2. Vamos, en base a esta ecuación o a esta función, determinamos los valores de a. A vale menos 2. Observen. B vale 4. Y C no existe porque solamente hay 2 términos. A, B y C no existe, por lo tanto es 0. Calculamos con la fórmula para determinar el vértice, que es menos b sobre 2a. Reemplazamos los valores que ya hemos mencionado anteriormente y me queda 1. Ese valor de 1 que representa para x, lo vamos a reemplazar en la función que me dan 2. 1 al cuadrado 1 por menos 2 menos 2. 4 por 1 4, 4 menos 2, 2. De ahí sale que y es igual a 2. Y ya tengo el vértice. Aunque gráficamente lo puede determinar, vean, 1 para x, 2 para y, la intersección de los puntos que representan al eje x y al y. Pero acá lo he encontrado en forma
matemática mediante fórmulas y ya tenemos el vértice. Este vértice vale destacar que también viene a ser el punto máximo de esta parábola, el punto máximo. ¿Por qué el punto máximo? Porque abre hacia arriba. Ya habíamos dicho antes que se abría abre hacia abajo. Ya habíamos dicho anteriormente que se abre hacia arriba. El vértice representará un punto mínimo, un punto mínimo. Vamos a borrar y continuamos. Ahora vamos a determinar los puntos de corte con el eje X. Con el eje X se corta en 0, 0, pero bueno, gráficamente podemos analizar los cortes, vean, 0, 0 y menos 2, 0. Pero para hacerlo matemáticamente, aquí observamos que factorizamos la función que se nos presenta. Esta función la factorizamos. ¿Qué caso vemos que hay ahí? Factor común. ¿Cuál es el factor común? X o 2x. Aquí yo he sacado factor común x, me queda menos 2x más 4 igual a 0, quedándome dos valores iguales a 0. X igual a 0, observa. Entonces el punto va a ser 0, 0, cuando x vale 0, y vale 0. Y acá menos 2x más 4 igual a 0. Despejo x, me queda que eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque el 4 pasa con menos. Menos 4 para menos 2 que pasa a dividir, queda 2 positivo. Entonces el otro punto de corte será 2 para x y 0 para y. Con respecto al eje de la y, observamos gráficamente que en este punto se corta con el eje de la y en el punto 0, 0. También lo podemos determinar asignando un valor de 0, evaluando la función para 0, vemos que y vale 0. Esos son los puntos de corte con respecto al eje de la y. Algo que no hemos determinado, pero que no hay que dejar pasar por alto, es el dominio. Como es una función polinómica, el dominio serán todos los números reales. No hay ninguna asíntota, ni vertical ni horizontal, por lo tanto no hay ninguna restricción, ¿no? Es una función abierta que viene desde menos infinito, en el eje de las x viene desde acá, vea, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, o también se puede poner todos los números reales. Y el recorrido o la imagen iría desde menos infinito, porque observen que viene desde acá abajo, hasta, en y estoy hablando del rango, hasta el 2. Entonces irá desde menos infinito hasta el 2. Aquí también se puede establecer la monotonía. Aquí vemos que es creciente, porque se cumple la condición que f de x es menor, f de x1 es menor que f de x2. Entonces es creciente en este punto, es creciente de menos infinito hasta 1, siempre con respecto al eje de las x, la monotonía, y decrece con respecto al eje de las x desde 1 hasta el más infinito. Ya sabemos que tiene que cumplir, si es creciente, tiene que cumplir la condición de que f de x1 tiene que ser menor que f de x2. ¿Cómo podemos determinar matemáticamente esto? Reemplazando, ¿no? Le damos un valor, x1 viene a ser el punto, digamos, menos 2, ¿verdad? Y al evaluar la función como menor, tiene que ser menor que cuando tú evalúes con 2, o con 1 en este caso, con 1. Para que ustedes hagan en casa, reemplazando, repito, menos 2 tiene que ser menor, cuando evaluamos con menos 2 la función, tiene que ser menor cuando la evaluamos con 1.
Ahí se cumple la condición. Y será creciente, será decreciente cuando ocurre todo lo contrario. Pues, cuando f de x1 tiene que ser mayor que f de x2. También podemos determinar la simetría de esta función. Evaluamos para menos x, evaluamos la función, ahora evaluamos la función para menos x, me va a quedar menos 2 paréntesis menos x al cuadrado más 4 menos x. Efectuando las operaciones, aquí como sabemos que la base es par, el exponente es par y la base es negativa, entonces la respuesta va a ser positiva. Me va a quedar x, si no tiene signo positivo, al cuadrado. Acá más con menos da menos, 4 por x, 4x. Destruyendo paréntesis, quedaría menos 2x al cuadrado menos 4x. Como el primer término es negativo, sacamos factor común de signos. Quedaría menos paréntesis 2x al cuadrado más 4x. Y observamos que 2x al cuadrado más 4x no es igual a la función f de x. Porque vean, el primer término aquí es negativo, acá no. Al sacar el factor común se convierte en positivo, por lo tanto no va a cumplir ningún caso de paridad. No tiene simetría la función, no va a ser ni par ni impar. Tenemos la siguiente función, dice dada la función r tal que grafique f de x igual 2x más 3 e indique sus características. Evaluamos la función, ya usted sabe que dándole valores trazamos la gráfica y deducimos que como ser una función polinómica, el dominio, ya ustedes conocen, van a ser todos los números reales. De igual manera, el recorrido, porque es una función abierta, no se cierra, serán también todos los números reales. Cortes con el eje OX es cuando x vale menos 3 medios, ahí observen en la gráfica, y vale 0. Ahora usted dirá, pero profesor, ¿y dónde salió ese menos 3 medios? Sale de esta fórmula, igualando a 0 2x más 3, igualando a 0. Toda función lineal para hacer el corte
se le iguala a 0. Y se despeja. El 3 está con más, pasa con menos, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Ahí queda menos 3 medios. Y con respecto al eje OY, gráficamente sería 0, 3. 0 para X, 3 para Y. 0 para X, 3 para Y. Se establece que también podemos determinar también la pendiente. Aquí recordemos definiciones de años anteriores, que la pendiente era igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y usted dirá, ¿y qué es eso de Y2? Y2 representa un punto. Podemos tomar en base a estos cortes. Decimos que este es entonces X1, Y1, y este sería X2, y este sería Y2. Podemos encontrar con esos puntos de corte la pendiente, que ya sabemos que es positiva porque está inclinada hacia la derecha. O pueden encontrar ustedes con otros puntos de la tabla de valores que ustedes han asignado. La pendiente va a tener el mismo valor. Hagan la prueba. Es creciente porque en este caso este punto va a ser menor que 0. Cuando un punto, en este caso A, va a ser menor que 0, es creciente. Si fuera menor que A, si fuera mayor que A, digamos que este mismo punto fuera mayor que 0, ¿verdad? Ahí en cambio sería decreciente. Ahí lo grafico. Cuando una función es decreciente, función lineal es decreciente, y cuando es decreciente. Cuando A, o sea, cuando un valor de X es menor que 0, la función es creciente. Y cuando la función tiene un valor mayor que 0, es decreciente, y la pendiente por ende negativa. Después de una semana un poco difícil por el asunto de los libros, que a propósito dejo constancia que no es necesario que compren el libro, sean disciplinados, aprendan a sacar las copias en casa, no a último momento, porque eso inquieta, eso molesta a sus compañeros que sí cumplen su trabajo y llevan todo a clase. Así que no es necesario que compren el libro. Ojo, escuchen bien. Es necesario sí, obligatorio sí, que saquen una fotocopia del trabajo grupal a color que está subido en esta página. Para la lección escrita vamos a subir el archivo de acuerdo a los cursos un día antes, para que saquen solo el archivo en la noche. Así que estén atentos, porque de pronto va a decir, profesor, no hay. Estén pendientes porque si lo subo el mismo día no van a tener chance para imprimirlo. En cambio, en la noche, un día antes, solo imprimir, no va a leer nada, solamente va a imprimir y va a llevar su hojita para que haga la lección escrita en casa. Bien, muchachos, espero que con este repaso puedan quedar claros algunos conceptos que estaban ustedes un poco confundidos, y aspiro de que todos saquen 10 sobre 10.